Bien, vamos a ver la última parte que tiene que ver con ecuaciones redox, y es cómo balancear ecuaciones de oxidación-reducción. Esto es metódico, hay que seguir paso a paso. Si uno sigue todos los pasos, no le puede errar porque es realmente simple. Pero se suelen hacer unos líos tremendos. Entonces yo creo que si ustedes son lo suficientemente metódicos, no deberían tener ningún tipo de problema para poder llevar a esto adelante realmente fácilmente. Lo primero que hay que hacer es escribir la ecuación química, que obviamente va a estar sin balancear, ¿sí? En donde estén todos los reactivos y todos los productos que intervienen en la reacción, ¿sí? Ese es el primer paso, escribir la ecuación química de manera correcta, ¿sí? El segundo paso es asignar estados de oxidación a cada uno de los átomos que intervienen en los compuestos o en las especies reactivas y en las especies que tenemos en los productos, ¿sí? Luego, una vez que asignamos estados de oxidación, ¿sí? A cada uno de ellos hay que identificar, ¿sí? qué átomos son los que cambian de estado de oxidación. En este caso, tenemos el zinc con estado de oxidación 0, la plata con estado de oxidación más 1, el nitrógeno estado de oxidación más 5 y el oxígeno estado de oxidación menos 2. ¿Sí? En los productos tenemos el zinc con estado de oxidación más 2, el nitrógeno con estado de oxidación más 5, el oxígeno con estado de oxidación menos 2 y la plata con estado de oxidación 0. Evidentemente, ni el nitrógeno ni el oxígeno cambian el estado de oxidación. Si el nitrógeno tiene estado de oxidación más 5 en reactivos y productos, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 en reactivos y productos, no le pasó nada. Pero el zinc, evidentemente, pasó de estado de oxidación 0 a estado de oxidación más 2, se oxidó. Si la plata pasó de estado de oxidación más 1 a estado de oxidación 0, se redujo. ¿Sí? Entonces, identificamos a la especie que se oxidó, identificamos a la especie que se redujo. Ahora vamos al tercer paso. Ahora este tercer paso es realmente muy importante. Muchas veces las ecuaciones químicas ya están ionizadas, pero otras veces no. ¿Qué significa? Que cuando ustedes, por ejemplo, tienen cloruro de sodio en agua, ¿sí? Cuando tienen cloruro de sodio en agua, ustedes disuelven la sal de mesa en agua para hacer la sopa, ¿sí? Lo que tienen en solución ya no es más la molécula o el par iónico cloruro y sodio juntos. Tienen el cloruro rodeado por moléculas de agua por un lado y el catión sodio rodeado por moléculas de agua por el otro lado. Eso es lo que significa, ¿vieron cuando ponemos el estado de agregación, que ponemos sólido, líquido, gaseoso? También solemos poner AC, que significa acuoso. ¿Qué significa eso? La sal está disociada. ¿Quiénes son las especies que se disocian? Las sales se disocian, ¿sí? Los ácidos se disocian, las bases se disocian. Esos son los tres tipos de especies que se disocian cuando yo las pongo en agua. Entonces, el tercer paso, lo que hay que hacer es que hay que disociar o identificar realmente cuáles son las especies reales que van a estar en solución, ¿sí? En este caso, el zinc, evidentemente no le va a pasar nada. Cuando yo pongo el zinc metálico adentro de una solución de agua, no le va a pasar absolutamente nada. Va a seguir siendo zinc metálico, no se disuelve, ¿sí? Si no hay una reacción química, por supuesto. Pero en este caso nosotros estamos asumiendo de que estamos poniéndolo en solución sin que haya reacción química, ¿sí? El nitrato de plata, cuando yo lo pongo en agua, es una sal, ¿sí? Por lo tanto, se va a disociar en iones nitrato y iones plata. ¿Sí? Los iones plata van a estar rodeados de agua y los iones nitrato también van a estar rodeados de agua por otro lado, ¿sí? Pasa lo mismo con los productos cuando vemos el nitrato de zinc. Cuando vemos el nitrato de zinc, el nitrato va a estar por un lado y los cationes zinc van a estar por otro, ambos rodeados por moléculas de agua. Mientras que la plata metálica, ¿sí? Va a permanecer como tal, ¿sí? Entonces escribimos a todas las especies, ¿sí? Como van a estar realmente en agua. El zinc no le pasa nada, el nitrato de plata disociado, el nitrato de zinc disociado y la plata cero también, que permanece metálica, ¿sí? Luego hay que escribir las hemirreacciones de oxidación y de reducción con las especies que realmente están en solución, ¿sí? Entonces allí vamos a identificar, el zinc 0 está como zinc 0, pero el zinc más 2 no está como nitrato de zinc, va a estar como zinc más 2. Entonces la hemirreacción que hay que escribir es zinc 0 que pasa a zinc más 2, ¿sí? De la misma manera, ¿sí?
la plata más 1 no está como nitrato de plata, está como plata más 1, como ion plata más 1, ¿sí? Y la plata 0 está como plata 0, obviamente. Entonces, la hemirreacción que hay que escribir no es nitrato de plata que da plata 0, sino plata más 1 que da plata 0, ¿sí? Esas son las especies que se están oxidando o lo que formarían la hemirreacción de oxidación y la hemirreacción de reducción respectivamente. El siguiente paso es balancear la ecuación. Las dos hemirreacciones, balancearlas. Se balancean por separado. Primero hay que balancearla en masa y luego hay que balancearlas en carga. ¿Sí? Para balancearla en carga, en masa, perdón, que es lo primero que se hace, primero hay que balancear los elementos que no son hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? En nuestro caso, ¿sí? En la primera hemirreacción, en la de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos ni hidrógeno ni oxígeno, o sea que lo único que hay que balancear es el zinc. Tenemos un átomo de zinc por un lado, un átomo de zinc como producto, ¿sí? Entonces ya está balanceado en masa, tenemos un átomo y un átomo, ¿sí? No tenemos oxígeno, no tenemos hidrógeno, por lo tanto el paso número 2, el subpaso número 2, hay que obviarlo, ¿sí? Por último, sí, lo que hay que balancear es la ecuación en carga. Para ello hay que agregar electrones donde haga falta. Fíjense que los reactivos, ¿sí? No tienen carga. Y los productos tienen carga más 2. Por lo tanto, hay que lograr que los productos tampoco tengan carga. Para neutralizar dos cargas positivas hay que agregar 2 electrones en los productos. ¿Sí? Esa es mi reacción de oxidación, ahora está balanceada en masa y en carga. ¿Sí? En masa tengo un zinc y un zinc. En carga tengo carga neutra en los reactivos y carga neutra total en los productos. ¿Sí? Veamos qué ocurre con mi reacción de reducción. ¿Sí? Tengo plata más en los reactivos, plata 0 en los productos. Tengo un átomo y un átomo, por lo tanto ya están balanceados en masa. ¿Sí? Para balancear en carga, lo que tengo que hacer es agregar un electrón en los reactivos. ¿Sí? De esa manera tengo carga neutra en los reactivos, carga neutra en los productos. Ahora ya están balanceadas las dos en mi reacción, el paso 5 está concluido. Vamos al paso siguiente. En el paso siguiente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es igualar la cantidad de electrones que hay en la hemirreacción de oxidación con los que hay en la de hemirreacción de reducción. Para ello, si es necesario, hay que multiplicar una o las dos, si fuese necesario, hemirreacciones por algún factor de manera tal de que las dos hemirreacciones, como yo les dije recién, queden con la misma cantidad de electrones. Eso es porque no pueden quedar electrones dando vuelta por allí. Recuerden que la hemirreacción de oxidación, ¿sí? No es independiente de la hemirreacción de reducción, las dos ocurren simultáneamente, por lo tanto los electrones que pierde una las tiene que ganar la otra, ¿sí? Esta cuestión de igualar la cantidad de electrones se hace por esa razón, ¿sí? En este caso, si nosotros miramos, la hemirreacción de reducción tiene un electrón, la hemirreacción de oxidación tiene 2 electrones. Entonces, para igualarlas, hay que multiplicarlas, la hemirreacción de reducción, ¿sí? Por 2. Hacemos eso de esta manera, ¿sí? Multiplicamos toda la hemirreacción por 2. Por lo tanto, vamos a obtener las 2 hemirreacciones, ¿sí? Cada una de ellas con 2 electrones. Fíjense que cuando multipliquemos por 2 a la hemirreacción de reducción, ahora tenemos 2 plata más 1, que da 2 electrones, y, perdón, 2 plata más 1 más 2 electrones que terminan dando 2 átomos de plata, ¿sí? De plata 0. Ya tenemos las dos de mis reacciones, la de oxidación y la de reducción, ambas con la misma cantidad de electrones, 2 electrones en este caso. Ya estoy en condiciones ahora de sumar esas dos de mis reacciones, ¿sí? Para obtener la reacción redox global, ¿sí? Se suman simplemente los reactivos con los reactivos, los productos con los productos, ¿sí? Y obtenemos lo que tenemos allí abajo. Zinc más 2 iones plata más 1, más 2 electrones que produce zinc más 1, más, perdón, no es zinc más 1, es zinc más 2, allí está mal, más 2 átomos de plata 0, más 2 electrones. Fíjense que tenemos 2 electrones en los reactivos y 2 electrones en los productos. Así tiene que ser, ¿sí? Así tiene que ser. Tenemos que tener la misma cantidad de electrones en los reactivos y los productos, pero como los tenemos en los reactivos y los tenemos en los productos, realmente los podemos eliminar de ambos lugares, ¿sí? Finalmente, lo que hay que hacer es ahora agarrar esta ecuación que están las especies ionizadas
Y con este dato que ya está balanceada, fíjense en que esta ecuación está balanceada en carga y en masa, yo tengo un átomo de zinc en los reactivos, un átomo de zinc en los productos, 2 átomos de plata en los reactivos, 2 átomos de plata en los productos, tengo 2 cargas positivas en los reactivos y tengo 2 cargas positivas en los productos. Recuerden que el zinc no es zinc más 1, es zinc más 2, ¿sí? Por lo tanto, tengo 2 cargas positivas en los reactivos y en los productos, ¿sí? Con esa ecuación ionizada, que ya está balanceada, hay que balancear la ecuación global. Esa es la ecuación balanceada, ya balanceada. Pero está ionizado ahí. Yo no tengo plata más 1, tengo nitrato de plata. Y no tengo zinc más 2, tengo nitrato de zinc, ¿sí? Entonces esa es la ecuación global, ¿sí? Esa es la ecuación sin ionizar. Pero con los datos que tengo arriba puedo balancear la ecuación de abajo. Lo que tengo que hacer es agregarle un 2 a... Voy a necesitar un átomo de zinc, lo dejo. Pero necesito 2 átomos de plata, eso entonces necesito 2 nitratos de plata, ¿sí? Tengo un átomo de zinc, entonces voy a necesitar únicamente un nitrato de zinc, pero tengo 2 átomos de plata 0, voy a necesitar agregarle un 2 a la plata, ¿sí? Eso me va a quedar de esa manera, ¿sí? Zinc más 2 nitrato de plata que da un nitrato de zinc más 2 plata. Esa ecuación, verifíquenla ustedes, pero está balanceada, ya sea en masa como en carga, ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo un poquito más complicado, fíjense que ahora la ecuación es un poco más complicada, ¿sí? Tenemos la ecuación, está bien balanceada, lo que hay que hacer, lo que sigue es colocar o asignar estados de oxidación a cada uno de los elementos que intervienen en la reacción, ¿sí? Ya sean reactivos como en productos, ¿sí? Allí están todos. Lo que allí vemos es que el oxígeno no cambia de estado de oxidación, el azufre no cambia su estado de oxidación, ¿sí? El hidrógeno no cambia su estado de oxidación, pero el cromo sí cambia su estado de oxidación, fíjense que pasa de cromo más 2 a cromo más 3, y el manganeso también cambia su estado de oxidación, pasa de manganeso más 4 a manganeso más 2, ¿sí? O sea, que si yo hago reaccionar el sulfato de cromo 2, ¿sí? Más el dióxido de manganeso, más ácido sulfúrico, lo que voy a obtener es sulfato de cromo 3, ¿sí? Sulfato de manganeso y sulfato de manganeso 2 y agua. ¿Estamos? Quien se oxida, evidentemente, es el cromo. Quien se reduce es el manganeso. El cromo pasa a estado de oxidación más 2 a más 3, y el manganeso pasa a estado de oxidación más 4 a estado de oxidación más 2. Lo que sigue es ionizar lo que sea ionizable para después, ¿sí?, poder escribir nuestras hemireacciones, ¿sí? Recuerden que las especies ionizables son las sales, los ácidos y las bases, ¿sí? El sulfato de cromo es una sal, el óxido de manganeso no es una sal, es un óxido. El ácido sulfúrico obviamente es un ácido, el sulfato de cromo es una sal, el sulfato de manganeso es una sal y también se ionizará, ¿sí? Bueno, allí están todas las especies ionizadas, ¿sí? Verifíquenlo ustedes, ¿sí? No vamos a perder el tiempo con eso. Allí están ionizadas las especies que son ionizables, o sea, el sulfato de cromo, el ácido sulfúrico, el sulfato de cromo 2 y el sulfato de cromo 3, y el sulfato de manganeso 2, ¿sí? Esas son las especies que son ionizables. Ahora hay que escribir las hemireacciones para poder balancearlas, ¿sí? Entonces hay que escribir, ¿sí?, la hemireacción de oxidación, que tiene que intervenir el cromo más 2 y el cromo más 3. El cromo más 2 no está como sulfato de cromo, sino fíjense que está como cromo más 2. Y el cromo más 3 tampoco está como sulfato de cromo 3, sino que está como cromo 3 únicamente. Entonces, la hemireacción de oxidación será cromo más 2 que pasa a cromo más 3, o que da o produce cromo más 3. ¿Sí? Por su parte, la hemireacción de reducción, fíjense que necesito el manganeso más 4, que pasa a manganeso más 2. Pero el manganeso más 4 no está como ion manganeso más 4, está como
dióxido de manganeso, ¿sí? Entonces esa especie no está disociada, está sí en agua, ¿sí? Y el sulfato de manganeso sí está, el sulfato de manganeso más 2 sí está disociado porque es una sal, y va a estar como manganeso más 2, ¿sí? Entonces, la especie sin disociar, o sea, la hemireacción va a ser dióxido de manganeso que pasa a manganeso más 2. ¿Estamos? Así escribimos las dos hemireacciones. Ahora tenemos la hemireacción de oxidación y la de reducción respectivamente. Ahora lo que tenemos que hacer es balancearla en carga y en masa. Tenemos esas dos hemireacciones, tomemos la hemireacción de arriba. ¿Sí? Tenemos un cromo, ya está balanceada en masa, simplemente hay que balancearla en carga. Tengo dos cargas positivas en los reactivos, en los productos también voy a necesitar tener dos cargas positivas. Agrego un electrón en los productos y de esa manera, digamos, la ecuación me queda perfectamente balanceada en masa y en carga, la de mi reacción. Veamos la segunda de mi reacción. Acá tenemos un problema. Porque tenemos un manganeso y un manganeso, pero tenemos un oxígeno en los reactivos, en los productos no tenemos oxígeno. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando en medio ácido. Fíjense, volvemos a la primera, fíjense que entre los reactivos tenemos ácido sulfúrico. O sea que el medio de reacción es un medio, sí, ácido. ¿Estamos? Normalmente eso se les da como dato, o bien en la reacción ustedes pueden identificar si están en presencia de un ácido o si están en presencia de una base. Si están en presencia de un ácido, evidentemente la reacción es en medio ácido, si están en presencia de una base, la reacción será en medio básico. ¿Sí? Esta es en medio ácido. Bueno, en medio ácido, si yo necesito oxígenos, como estoy necesitando acá en los productos, tengo que agregar agua. O sea, la fuente de oxígeno en medio ácido es agua. Y la fuente de hidrógeno es protones. ¿Estamos? Entonces yo voy a necesitar agregar agua en los productos. ¿Cuántas aguas voy a necesitar? Bueno, necesito 2 oxígenos en los productos. Cada agua tiene un oxígeno. Entonces voy a necesitar 2 moléculas de agua. ¿Sí? 2 moléculas de agua. Ahora, cuando yo agrego 2 moléculas de agua, ¿sí? Balanceo los oxígenos, porque tengo la misma cantidad de oxígeno en reactivo que en producto, pero ahora en los productos tengo 4 hidrógenos, en los reactivos no tengo hidrógeno. Entonces, para balancear los hidrógenos, ¿sí? En medio ácido, la fuente de hidrógeno es protones. Entonces tengo que agregar tantos protones como hidrógenos yo necesite. Necesito 4 hidrógenos, por lo tanto agregaré 4 protones en los reactivos. De esa manera, sí, tengo balanceada en masa los reactivos y los productos. Tengo un manganeso, 2 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. ¿Sí? Así, respectivamente, los tengo distribuidos entre reactivos y productos. O sea, ya está balanceado en masa. Ahora veamos en carga. En carga en los reactivos yo tengo 4 cargas positivas en total, mientras que en los productos tengo nada más que 2 cargas positivas. ¿Sí? Entonces, voy a tener que agregar electrones en los reactivos para poder tener 2 cargas positivas al igual que tengo en los productos. ¿Cuántos electrones voy a necesitar? 2. ¿Sí? De esa manera me quedan 2 cargas positivas en los reactivos, 2 cargas positivas en los productos. Chequeen siempre, sí, que yo no sé si se los dije antes, pero chequeenlo siempre, ¿sí? Que la hemireacción de oxidación tiene que tener como producto los electrones y en la hemireacción de reducción los electrones tienen que ser reactivos. ¿Sí? En la oxidación se liberan protones, en la reducción se consumen, se liberan electrones, en la reducción se consumen electrones. ¿Estamos? Por lo tanto, en la oxidación los electrones tienen que estar en los productos, en la reducción los electrones tienen que estar en los reactivos. Bueno, ahí ya tengo las dos en mis reacciones balanceadas, ¿sí? Ahora, el paso siguiente es igualar la cantidad de electrones, ¿sí?, que yo tengo en mi reacción de oxidación con la cantidad de electrones que tengo en mi reacción de reducción. ¿Sí? Para ello, como en el caso anterior, si es necesario hay que multiplicar una o ambas reacciones por un factor. ¿Sí? En este caso, mi reacción de reducción tiene 2 electrones y la de oxidación tiene 1 electrón, por lo tanto, a la mi reacción de oxidación va a haber que multiplicarla por 2. ¿Sí? Entonces pasamos a obtener esas 2 reacciones, ¿sí? Ahora 2 cromos más 2, que producen 2 cromos más 3, más 2 electrones. De esa manera tenemos las 2 reacciones balanceadas en masa y en carga,
y en donde la cantidad de electrones en mi reacción de reducción y la de oxidación son las mismas. Ahora estamos en condiciones de sumar estas dos de mis reacciones, ¿sí? Y ver qué ocurre. Fíjense, sumo, me quedan 2 cromos más 2, un dióxido de manganeso, 4 protones, 2 electrones, eso en los reactivos. En los productos voy a tener 2 cromos más 3, ¿sí? Un manganeso más 2, 2 agua y 2 electrones, ¿sí? Como tiene que ser, si hice las cosas bien, ¿sí? La cantidad de electrones en los reactivos tiene que ser la misma que en los productos, se cancelan y ya está. Ya tengo la ecuación de las especies ionizadas perfectamente balanceada, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es compararla con la ecuación global, en la que yo tenía que balancear, y poner los coeficientes que allí van. Fíjense, necesito 2 cromo más 2, por lo tanto pondré 2 sulfatos de cromo 2. Necesito solamente un óxido de manganeso, tengo un óxido de manganeso. Necesito 4 protones. Mi fuente de protones es el ácido sulfúrico, que tiene nada más que 2 protones, por lo tanto necesitaré 2 moléculas de ácido sulfúrico. Luego necesito 2 cromo más 3 en los productos. Bueno, pero el sulfato de cromo 3 ya tiene 2 cromo más 3, ¿sí? Por lo tanto necesitaré solamente una molécula de sulfato de cromo 3. Manganeso más 2 solamente necesito uno, el sulfato de manganeso 2 tiene ya un átomo de manganeso, un ion manganeso más 2, y voy a necesitar 2 moléculas de agua, ¿sí? Entonces coloco los coeficientes estequiométricos como les dije recién, un 2 frente al sulfato de cromo 2, un 2 en el ácido sulfúrico y un 2 en el agua. Ahora esta ecuación queda perfectamente balanceada tanto en carga como en masa, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Pero que en lugar de medio ácido vamos a utilizar medio básico, en donde se hace todo igual, solamente que ahora la fuente de oxígeno, que en medio ácido es agua, ¿sí? La fuente de oxígeno van a ser oxidrilos, cuando estoy trabajando en medio básico, y la fuente de hidrógenos, que en medio ácido son protones, en medio básico es agua. ¿Tá? Únicamente eso, el resto es exactamente igual. Y hay un truquillo ahí en el medio, pero en general es idéntico. Fíjense que ahora la reacción que tenemos, ¿sí? En la reacción anterior había entre los reactivos ácido sulfúrico, eso nos daba el medio ácido. Fíjense que ahora entre los reactivos tengo hidróxido de potasio, eso es una base, ¿sí? Es una base fuerte, por lo tanto, esta solución va a ser en medio básico, ¿sí? Es sulfato de cromo 3, ¿sí? Allí está la ecuación, hay que escribirla perfectamente balanceada, ¿sí? Yo lo que siempre les digo es, nómbrenlo a los compuestos, ¿sí? Nómbrenlos porque eso les va a dar cierto manejo en lo que es nomenclatura. Tenemos la ecuación perfectamente escrita, ¿sí? Obviamente está sin balancear, lo que hay que hacer es asignar estados de oxidación a cada uno de los átomos que intervienen en la reacción, ¿sí? Allí están, evidentemente, fíjense, el azufre no cambia su estado de oxidación entre reactivos y productos, el oxígeno no cambia su estado de oxidación entre reactivos y productos, ¿sí? Acá, perdón, en lugar de hidróxido de sodio es hidróxido de potasio, no sé por qué me quedó hidróxido de sodio allí, es potasio, ¿sí? Espérenme un segundito, que lo cambio, porque si no queda realmente mal eso. Ahí está, ¿sí? El potasio tampoco cambia su estado de oxidación, el hidrógeno tampoco cambia su estado de oxidación, los únicos que cambian su estado de oxidación son el cromo, fíjense que pasa de cromo más 3 a cromo más 6, y el cloro, que pasa de cloro más 5 a cloro menos 1, ¿sí? Evidentemente el cromo se oxida, ¿sí? Pasa de más 3 a más 6, y el cloro se reduce, pasa de más 5 a estado de oxidación menos 1, ¿sí? Lo que yo necesito hacer a continuación es ionizar las especies que son ionizables, ¿sí? Allí están ya ionizadas, no vamos a perder tiempo con eso porque lo hacemos igual, recuerden, los
las sales, las bases en este caso, ¿sí? Son las únicas especies que son ionizables. Allí están las especies ionizadas. Después lo que tenemos que hacer es escribir las especies que se oxidan y las especies que se reducen en la hemirreacción de oxidación y de reducción. Fíjense, en el cromo más 3 está como cromo más 3. Pero el cromo más 6 no está como ion cromo más 6. Está como ion cromato. ¿Sí? Fíjense, está como cromo oxígeno 4 con 2 cargas negativas. ¿Sí? Entonces así hay que ponerla. En mi reacción de oxidación es cromo más 3 que pasa a cromato. Y la reducción, ¿sí? Es clorato que pasa a cloruro. ¿Sí? Clorito, perdón, no es clorato, clorito. Bien, tenemos que balancear ambas hemirreacciones ahora. ¿Sí? En la hemirreacción de arriba necesitamos oxígeno en los reactivos. ¿Sí? Tenemos un cromo, pero necesitamos oxígeno en los reactivos. Como estamos en medio básico, ¿sí? Estamos en medio básico. Estamos en medio básico, ¿sí? La fuente de oxígeno son los oxidrilos. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar oxidrilos. Fíjense que nosotros necesitamos 4 oxígenos, con lo cual nosotros necesitaríamos agregar 4 oxidrilos. Pero en general hay que agregar el doble. Después ya vamos a ver por qué hay que agregar el doble. Fíjense que entonces, si yo necesito 4 oxidrilos, yo voy a agregar el doble, agrego 8 oxidrilos. ¿Por qué agrego 8 oxidrilos? Ahora lo van a ver. Porque ahora yo necesito, ¿sí?, 8 hidrógenos en los productos. Pero la fuente de hidrógeno en medio básico es agua. Entonces yo necesito agregar, ¿sí?, el agua tiene 2 hidrógenos, necesito agregar 4 moléculas de agua. Pero cuando agrego 4 moléculas de agua, también estoy agregando 4 oxígenos. ¿Sí? Entonces, para que los oxígenos me sigan quedando balanceados, es que yo agregué el doble de oxidrilos. ¿Sí? Fíjense que ahora me queda perfectamente balanceada en masa, ¿sí?, en mi reacción de oxidación. Tengo un cromo, 8 oxígenos, 8 hidrógenos, ¿sí? Me falta balancear esta ecuación en carga. Fíjense que tengo 8 cargas negativas en el oxidrilo y 3 cargas positivas en el cromo. ¿Sí? Tengo cromo más 3. Por lo tanto, sí, tengo 5 cargas negativas, ¿sí?, en los reactivos. Y en los productos solamente tengo 2 cargas negativas. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener que agregar electrones en los productos, y eso está bien, porque esto es mi reacción de oxidación, y los electrones tienen que aparecer en los productos. Para llegar a los 5 cargas negativas, necesito agregar 3 electrones. Así, de esa manera, tengo 5 cargas negativas en los reactivos, 5 cargas negativas en los productos, y esa ecuación está balanceada en carga y en masa. Vamos a mi reacción de reducción, ¿sí? Ahora, de nuevo, necesito oxígeno en los productos. ¿Cómo hago? Estoy en medio básico, agrego oxidrilo. Necesito 3 oxígenos en los productos, con lo cual necesitaría únicamente 3 oxidrilos. Pero recuerden que voy a agregar el doble siempre, entonces en lugar de 3 vamos a agregar 6 oxidrilos. ¿Sí? Ahora necesito hidrógeno en los reactivos, y la fuente de hidrógeno es agua. ¿Sí? Necesito 6 hidrógenos, por lo tanto tengo que agregar 3 moléculas de agua. Cuando agregue 3 moléculas de agua también voy a estar agregando 3 oxígenos, por lo tanto ahora sí, los oxígenos me van a quedar balanceados, me van a quedar 6 en los reactivos, 6 oxígenos en los productos, 6 hidrógenos en los reactivos, 6 hidrógenos en los productos, un cloro en los reactivos, un cloro en los productos. ¿Sí? Está balanceado en masa, ahora me falta balancear en carga. Tengo 7 cargas negativas en los productos y solamente tengo una carga negativa en los reactivos. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener que agregar 6 electrones para que me quede balanceado, ¿sí?, en carga 6, tener así de esa manera 7 cargas negativas en los reactivos, 7 cargas negativas en los productos. Ahora me queda esa ecuación
o esa hemireacción de reducción perfectamente balanceada tanto en masa como en carga. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, la primera hemireacción, ¿sí?, intervienen 3 electrones en la primera, en la de oxidación, y en la de reducción intervienen 6. ¿Sí? Por lo tanto, para igualar la cantidad de electrones, sí voy a necesitar multiplicar por 2 la primera hemireacción. ¿Sí? Cuando la multiplique me van a quedar ambas hemireacciones con 6 electrones, ¿sí? Y verifiquen, allí están las dos hemireacciones perfectamente balanceadas, tanto en carga como en masa, y con la misma cantidad de electrones en la hemireacción de reducción y de oxidación. Ahora estamos en condiciones de sumarlas. Cuando las sumemos, ¿sí?, lo que vamos a ver es primero, fíjense que tengo 2 cromo más 3, 2 cromo más 3. Pero después fíjense, tengo 16 oxidrilos en los reactivos y tengo 6 oxidrilos en los productos. Con lo cual puedo eliminar 6, me quedarían 10 oxidrilos en los reactivos, ningún oxidrilo en los productos. Lo mismo pasa con el agua. Fíjense que tengo 3 aguas en los reactivos y tengo 8 aguas en los productos. Con lo cual, si elimino 3 aguas de los reactivos y de los productos, me quedarían 5 aguas en los productos como balance global. ¿Sí? De esa manera queda la suma esa que ustedes ven ahí abajo. Los electrones, como siempre, verificamos que son los mismos, desaparecen. Y ya tengo la ecuación global ionizada balanceada. ¿Sí? Ahora la comparo con la ecuación, ¿sí?, que yo tenía originalmente. Necesito 2 cromo más 3, ya tiene el sulfato de cromo 3, ya tiene 2 cromo más 3. Necesito 10 oxidrilos, bueno, los 10 oxidrilos van a salir del hidróxido de potasio, ¿sí? Tengo que poner 10 hidróxido de potasio. Necesito un clorato, y por lo tanto vamos a poner un clorito, perdón, entonces vamos a poner clorito de potasio, 1, ¿sí? Necesito un cloruro como producto, vamos a poner cloruro de potasio. Necesito 5 aguas, ¿sí? Necesito 2 cromatos, voy a poner 2 cromatos de potasio, ¿sí? Y por último, si yo chequeo esta ecuación, ¿sí?, sin que esté el sulfato de potasio, voy a estar viendo que me van a estar faltando potasios, ¿sí? Porque fíjense, en los reactivos voy a tener 10, 11 potasios. Y en los productos voy a tener un potasio del cloruro de potasio, más 4 potasios del cromato de potasio, eso dan 5 potasios, más 2 potasios del sulfato de potasio, ¿sí? Eso no alcanza para los 11 potasios que tengo en los reactivos. Si cuento los iones sulfato, tampoco me van a dar, ¿sí? Si cuento los oxígenos, cuento los azufres, tampoco me van a dar. Entonces tengo que agregar 3 sulfatos de potasio para terminar de balancear la ecuación. El sulfato de potasio es una sal que aparece en la reacción, pero que no interviene en la reacción redox. Y es la sal que yo utilizo para terminar de balancear la reacción. Esta última especie es realmente muy importante, hay que tener mucho cuidado con eso, y hay que ser muy cuidadoso porque es lo último que se balancea para que toda la ecuación global quede perfectamente balanceada en carga y en masa. Ahora, de esa manera, poniendo un 3 ahí en el sulfato de potasio, yo termino de balancear la ecuación. ¿Sí? Bien, con esto hemos terminado con este tema. ¿Sí? A finales de semana, a principios de la semana que viene, les estaré mandando los videos. A mitad de semana subiré el teórico y los problemas. Y ya a principios de la semana que viene estaré poniéndole los videos del tema 5, que es termoquímica.